Hola hermanos varones, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios que nos permite compartir su palabra por este medio, porque a pesar de la contingencia podemos seguir en contacto y continuar con esta serie de temas que se llama Administradores de Dios. El pastor Luis ya les dio la primera parte de este tema y hoy tengo la bendición de poder compartir con ustedes la segunda parte del tema administrando los bienes, administrando los bienes. Antes de iniciar, vamos a dar un repaso a la primera parte de este tema que el pastor Luis Carreón ya les enseñó. Veían acerca de los bienes materiales y el dinero. Esto, y él hacía mucho hincapié en esto, no es lo más valioso. Los bienes y el dinero no es lo más valioso en este mundo. Es una idea equivocada el hecho de pensar en trabajar y que es el fin obtener esto. No debería ser así para el cristiano. Los bienes, son herramientas y son algo útil que Dios nos ha dado para usarlos correctamente, no para idolatrarlos, no para amarlos, no para ponerlos en primer lugar. Son herramientas para proveer a nuestra familia, para ayudar a otros y para suplir necesidades que tenemos. Debemos administrarlos correctamente, porque los bienes que Dios nos ha dado, bueno, de ellos nos pedirá cuentas el Señor, cómo los usamos. También vieron, les compartí el pastor, 3 metas para la administración correcta de los bienes. Vamos a repasarlas un poco. La primera de ellas es que todo creyente debe diezmar, porque este es un mandamiento de parte de Dios. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y es una decisión personal y debe ser dirigida por el Señor. Podemos dar, y decía el pastor, dar un poco más, no está limitado solamente al 10%, podemos dar más de acuerdo a nuestras posibilidades, más allá también de nuestras fuerzas, pero hacerlo dirigidos por Dios, con prudencia, con sabiduría, porque hay otra meta que es que Dios espera que nuestros recursos sean para cubrir las necesidades en nuestra familia, y esa es parte de las prioridades que tenemos como cristianos. Y también la número 3, mencionaba el pastor, que debemos ser de bendición a otros. Podemos compartir con otros esos bienes para ayudar a las personas, a los creyentes, especialmente a aquellos que están pasando por necesidad. Y si estamos procurando cumplir estas 3 metas, tengamos por seguro que estaremos siendo fieles administradores de Dios. Hoy vamos a continuar revisando este tema, el cual es muy amplio. Hay mucha enseñanza en la palabra de Dios respecto a esto. Y entrando ya a esta segunda parte del tema, la parte B, quiero que recordemos algo muy importante. Y está aquí en la palabra de Dios en el Salmo 24. Salmo 24, versículos 1 y 2, les pido por favor que nos ubiquemos ahí en nuestra Biblia, que como decía el pastor también, tengamos siempre en nuestra Biblia un cuaderno, una libreta para hacer anotaciones, porque estas son enseñanzas muy importantes para nosotros. Y se los quiero leer esta porción. Dice el Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esto nos indica que Dios es el dueño absoluto de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y además también nos enseña la palabra de Dios que todo lo que poseemos proviene de él. Vamos ahora a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Dice Santiago 1, versículo 17. Les pido que nos ubiquemos en esta porción, Santiago 1, 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que poseemos proviene de Él. Lo que tenemos, nuestra casa, nuestro auto, nuestros bienes, provienen de Dios. Y Él en su gracia nos los ha dado a nosotros para administrarlos correctamente. Esto significa que los bienes no son nuestros, sino son de Dios. Y nosotros somos mayordomos
o administradores de esos bienes que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Por eso es que debemos usar bien lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, siguiendo los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, porque recordemos, un día vamos a entregar cuentas al Señor de cómo los utilizamos. Preguntémonos, yo les animo a que nos preguntemos, ¿cómo estamos utilizando los bienes que el Señor nos ha dado? ¿Los estamos usando de manera correcta? ¿O estamos poniendo el dinero y los bienes materiales en primer lugar en nuestra vida? ¿Son los bienes materiales y el dinero un fin en nuestra vida? ¿Estamos procurando eso? Ojalá que no sea así. Debemos tener cuidado de no poner nuestra vista en los bienes materiales. Y antes de darles algunas recomendaciones respecto a los bienes, cómo podemos usarlos, quiero que veamos dos advertencias que nos dice la palabra de Dios respecto a los bienes materiales. Dos advertencias. La primera de ellas, el Señor nos advierte en su palabra que no debemos hacer tesoros aquí en la tierra. No debemos hacer tesoros aquí en la tierra. Y les pido por favor que nos ubiquemos en Mateo 6, 19. Mateo 6, 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor nos advierte acerca de esto. No debemos buscar tesoros aquí en la tierra. Esto no quiere decir, como el pastor Ruiz también lo mencionó, que lleguemos a pensar que es incorrecto el comprar ropa, el atender o arreglar nuestra casa, o invitar en alguna ocasión también a nuestra familia a algún lugar. Eso es bueno, eso es correcto y debemos procurarlo. Es parte de atender esa responsabilidad que tenemos para con nuestra familia. El hacer tesoros en la tierra no significa esto. Tiene más bien que ver con dónde está puesto nuestro corazón. Dice el Señor, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estamos poniendo nuestra vista? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en los bienes? Pensamos que, bueno, teniendo estas cosas, eso nos asegura un futuro o que somos mejores personas. Eso es una idea equivocada. El hacer tesoros aquí en la tierra es algo vano, porque tarde o temprano esos tesoros se van a terminar o bien quedarán obsoletos. En ocasiones hay cristianos que ven algo, el celular, el último modelo del celular, el más reciente, y quieren obtenerlo. No lo necesitan, pero trabajan y quieren lograrlo, conseguirlo, y lo obtienen, y al poco tiempo queda obsoleto. Sale un modelo más reciente y después están afanados por conseguir eso. Eso es el modo, la manera de vivir de muchas personas. Viven para obtener cosas. Cuando esos tesoros, dice el Señor Jesucristo, que tarde o temprano o la polilla o el orín, es decir, el óxido, los van a corromper. Debemos tener cuidado de no caer en esto. Y también debemos tener cuidado con la siguiente advertencia que quiero mostrarles. La segunda de ellas es que nuestra confianza no debe estar basada en los bienes materiales. No debe estar basada en los bienes materiales. Y ahora vamos, por favor, a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Se los leo yo esta porción. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre de esta parábola que acabamos de leer creyó que con esas riquezas que estaba incrementando tendría ahora seguridad, seguridad financiera, que podría vivir tranquilo, que nada le faltaría, que podría reposar y decir, bueno, ya mi vida está asegurada en estos bienes. Eso fue un error porque esa noche fueron a pedir su alma y todo lo que se había amasado, tenido, ahora pues no sería de él. Recordemos también, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:7, que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y también por eso es que Cristo afirmó en Marcos 16:26, dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No debemos poner nuestra confianza en las riquezas, en los bienes, que aunque son una bendición de Dios, no debemos poner nuestro corazón ahí. No debemos pensar que por el hecho de ya tener una casa, ya tener este dinero, ya tener estos bienes, mi vida está asegurada. Nada me va a pasar. Ya tenemos un patrimonio y podemos estar confiando en esas cosas. No, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Dios es quien provee y Dios es quien nos va a dar lo necesario. Él es fiel. Él va a suplir para nuestras necesidades. Nuestra confianza y nuestros tesoros no deben estar en lo material, no deben estar en las cosas terrenales. Mejor debemos buscar los tesoros espirituales, poner la mira en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3 que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Miren, se los leo yo. Colosenses 3, vamos ahí por favor, versículos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, buscar las cosas espirituales, aquellas que van a tener trascendencia eterna, aquellas en las cuales el Señor se va a gozar y nos va a usar y podemos compartir el Evangelio, buscar cosas que van a trascender. Eso es donde debemos poner nuestra mira, no en las cosas de aquí de la tierra. Ahora, después de ver estas dos advertencias respecto a los bienes, repasémoslas. La primera de ellas es que no debemos hacer tesoros aquí en la tierra y no debemos poner nuestra confianza en esos bienes. Recordemos estas advertencias. Pero ahora, pregunto, ¿qué debemos hacer con los bienes materiales que Dios nos ha dado? Como ya lo dijimos, lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y en su gracia Él nos lo ha dado para administrarlo bien. Esta es una verdad que debe llevarnos a vivir agradecidos con Dios y tener contentamiento siempre. Agradecer al Señor porque Él nos da lo que necesitamos. Y a veces nos olvidamos de esto. Cada día debemos recordar qué cosas nos ha dado el Señor. Agradecer al Señor por eso y usarlo bien. Aquello que tenemos es por la gracia de Dios y le pertenece a Él. Nuestra casa, nuestro auto, los bienes materiales debemos usarlos para honrar a Dios y para el desarrollo de su obra. Sería incorrecto usar nuestra casa, la casa que Dios nos ha dado en su gracia. Sería incorrecto usarla para fines que no le agradan a Dios, donde se promueva el pecado, donde se promuevan prácticas incorrectas. Eso no estaría bien. Sería incorrecto usar el auto que el Señor nos ha dado en su gracia para fines egoístas o para ir a lugares impropios, incorrectos de un cristiano. Debemos tener cuidado con cómo usamos las cosas que el Señor nos ha dado. Y si lo usamos para esos fines incorrectos, incluso Dios podría quitárnoslo. Dios podría
retirarnos esas cosas porque no las estamos administrando bien. Hay que usarlas para los propósitos adecuados. Podemos usar, y miren, entrando ya a esto de manera práctica, ¿cómo podemos usar los bienes materiales que Dios nos ha dado? Podemos usar nuestra casa, además de, claro, para vivir en paz y en amor con nuestra familia. Podemos usarla, mira, para hospedar a otros, para hospedar a algunos hermanos. Aunque en estos momentos de contingencia no es posible hacerlo, claro. Pero cuando termine este tiempo, podemos abrir nuestra casa para recibir a otros hermanos. Siempre, gracias a Dios, en nuestra iglesia hay mucha necesidad respecto a hospedar a pastores que llegan, a alguna familia que viene de otra ciudad o de otro estado. Y gracias a Dios que siempre hay respuesta de hermanos fieles que con mucho gusto usan su casa para recibir a otras personas. No importa si nuestra casa es pequeña, es sencilla, no, eso no es lo importante. Lo que Dios quiere es que la usemos para recibir con amor, con gozo a otros hermanos. Este ejemplo, miren, lo vemos claramente en la tercera carta de Juan. Les pido que vayamos ahí, por favor. Tercera epístola de Juan, versículos 5 y 6. Tercera de Juan 5 y 6. Juan, el apóstol Juan, hablando acerca de este varón, cómo es que desarrollaba un servicio muy importante ahí en la iglesia. Dice versículos 5 y 6, amado, hablándole a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Este varón Gayo, que era un varón amado, era un varón activo en la iglesia, tenía una carga especial y desarrollaba un ministerio especial de recibir en su casa a siervos de Dios que iban, predicaban el evangelio y muchas veces no los conocía, pero eran siervos que se dedicaban a esto, llevar el evangelio, ministraban, hacían la obra de Dios y él se encargaba de recibirlos con amor y eso ayudaba para encaminarlos y para que ellos continuaran su viaje. Y era conocido por eso, porque lo hacía con amor y con fidelidad, lo hacía fielmente. Él es un ejemplo de cómo podemos usar nuestros bienes de manera correcta. Y yo doy muchas gracias a Dios porque también lo he vivido y yo creo que todos nosotros también en varias ocasiones. Hace poco mi esposa y yo pudimos ir a una misión en otro estado y qué bendición fue para nosotros, cómo es que los hermanos de esa misión, el pastor y su familia y otros hermanos nos recibieron con mucho gusto, nos abrieron su casa, nos invitaron los alimentos, nos dieron estos alimentos cada día y fue una gran bendición para nosotros. Nos fuimos bendecidos no solamente por desarrollar su obra en ese lugar, sino también por las atenciones de estos hermanos, cómo eran desprendidos, cómo usaban lo que Dios les ha dado para atender a otros. Y podemos usarlo también. Además, miren, para nuestra casa, estamos hablando de nuestra casa, ¿cómo podemos usar los bienes que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos administrarlos de manera correcta? También podemos invitar a otros, a nuestros amigos o a nuestros vecinos, a familiares, a nuestra casa, para compartirles el evangelio. Podemos, pongo como ejemplo, cómo podríamos desarrollarlo, esta actividad, reunirlos, invitarles algo, una cena sencilla o algo para compartir y después predicarles el evangelio. También yo sé que en este tiempo estamos tomando medidas, sana distancia, estamos por precaución, pues no podemos hacerlo como en otras ocasiones, en el pasado lo hemos hecho. Pero sí, con prudencia, podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, cuidando de no exceder el número máximo de 10 personas, a nuestros hogares para que vean la transmisión de los cultos allí en casa. Y después podemos compartirles el evangelio y podemos recibirlos allí en casa, podemos ofrecerles café, un pan, tantas cosas con las cuales nuestro hogar, esa casa que Dios nos ha dado, podemos usarla de manera correcta. Ahora hablando de nuestro auto,
Podemos usarlo también para llevar a algún hermano que no cuenta con transporte para congregarse, que vive cerca de nosotros y que tiene el deseo de ir, de asistir al templo, y de alguna manera a veces se le complica. Bueno, pues mira, Dios nos ha dado ese auto, ese vehículo para poder ayudar a otros. También podemos usarlo para ir, transportarnos al grupo de estudio al cual vamos a participar como escuadrón en el proyecto Antioquía, ya que empecemos. Usar nuestro auto, ese auto que Dios nos ha dado para estos fines, para también llevar una despensa a alguna familia en necesidad. Esto implica, claro, invertir en gasolina, invertir en servicios, pero mira, cuando sabemos que esto es de Dios, lo vamos a hacer con amor, con generosidad, con sacrificio, y eso no va a ser problema. El invertir en gasolina, en servicios para el carro, no, porque esto es de Dios y hay que usarlo para honrarlo a Él, para ayudar a otros, para el desarrollo de la obra de Dios. Podemos ser generosos de esta manera. Y mira, la iglesia de Jerusalén nos pone un ejemplo precioso respecto a esto. Vamos ahora a Hechos capítulo 2, Hechos 2, 41. 41 al 47. Mira cómo es que la iglesia de Jerusalén practicaba esto. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero nuevamente les quiero leer versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta iglesia, la iglesia en Jerusalén, era una iglesia generosa que veía por los hermanos en necesidad, que vendían incluso sus propiedades y sus bienes, y eso lo repartían a cada uno según la necesidad que tenían. Ser desprendidos y ayudar a otros es una muestra de usar bien lo que Dios nos ha dado. Como lo mencionó también el pastor Luis en la primera parte de este tema, esto hay que hacerlo sin descuidar nuestras prioridades. Es decir, cumplir con nuestra responsabilidad delante de Dios, nuestro diezmo, nuestras ofrendas y también nuestra provisión en casa, porque no sería correcto ser desprendidos, ayudar a otros. Qué bueno que lo hagamos, pero al hacer eso no estamos cumpliendo con nuestro diezmo, no estamos proveyendo para nuestra casa. Por eso es que hay que hacerlo de acuerdo a las prioridades, pero sí hay que procurar nosotros como varones especialmente, y poner el ejemplo en casa, el ser generosos, haciéndolo con sabiduría esto, ayudar, ver por aquellos que, sobre todo en este tiempo, quizás están pasando por alguna necesidad. Y esto tampoco tiene que ver precisamente con la cantidad, sino es con el corazón, con un corazón sincero. Eso es lo que ve Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo damos esos bienes? ¿Con qué actitud lo damos? ¿Cómo está nuestro corazón? Recordemos el ejemplo de la viuda que estaba en el templo, y cómo es que muchos echaban mucho dinero, pero era lo que les sobraba. Y llegó esta viuda y echó ahí, dice en la palabra de Dios, 2 moneditas, 2 blancas. Y dijo Cristo que esta mujer dio más que todos, porque dio todo su sustento, dio todo lo que tenía, lo dio con corazón, con amor, con sacrificio. Eso es lo que Dios ve. Y Él nos bendice en eso. Y sin duda Él bendijo a esta mujer. Y Dios nos bendice para que podamos dar más a su obra y dar a otros.
No debemos hacerlo, claro, para esperar recibir. Eso sería una motivación incorrecta. Pero Dios es fiel. Y cuando administramos lo que Él nos ha dado y somos generosos, Él entonces nos puede bendecir más para que demos, para que sigamos dando. En ocasiones pensamos, no, es que yo no doy, yo no puedo ayudar a otros porque no tengo. Pues más bien sería seguramente que no tenemos porque no damos, no vemos por otros. Porque cuando administramos los bienes de manera correcta, entonces Dios nos puede dar más cosas para que las sigamos administrando bien, para que los usemos con fines correctos. Este mundo, lamentablemente, es un mundo avaro, un mundo que promueve el egoísmo. Pero nosotros como cristianos debemos distinguirnos por ser personas generosas, por ser personas altruistas, que sin ningún interés ayudamos a quienes verdaderamente lo necesitan, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y hay una promesa preciosa para aquellos que generosamente comparten con los pobres, con los necesitados. Vamos a Proverbios capítulo 11, por favor. Proverbios 11. Cuando usamos los bienes que Dios nos ha dado, los administramos bien y ayudamos y atendemos a otros hermanos que están pasando por necesidad o a personas que verdaderamente tienen necesidad. Mira, dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es una promesa preciosa. Dios nos dice aquí en su palabra que personas así, cristianos así, serán prosperados, serán saciados. Un día entregaremos cuentas al Señor como administradores suyos. Nos pedirá cuentas cuando estemos delante de Él, cuando venga por nosotros, nos arrebate, nos lleve con Él al cielo, que ojalá sea pronto eso, y estamos cada día más cerca de ese evento. Y cuando estemos con Él, bueno, también nos presentaremos delante de Él en el tribunal de Cristo, para donde el Señor va a dar recompensas, va a dar galardones y nos va a pedir cuentas. ¿Cómo es que mientras estuvimos aquí en el cuerpo usamos de manera correcta nuestro tiempo, los dones que Él nos dio, el servicio en su obra, con qué motivación lo hicimos? De todo vamos a entregar cuentas. Y también respecto a cómo usamos esos bienes que Él nos dio. Si los administramos bien, si cumplimos nuestras responsabilidades delante de Él, si también atendimos la necesidad de nuestra casa, si compartimos con los necesitados, si los usamos de manera correcta, bueno, pues sin duda el Señor nos dirá, buen siervo y fiel. Ojalá que sea eso. Ojalá que nos presentemos así delante del Señor para gloria suya. Mientras estamos aquí en la tierra, seamos sabios, usemos bien esos bienes porque son de Dios. Por lo tanto, debemos administrarlos correctamente. Que Dios nos ayude en esta responsabilidad que tenemos delante de Él y que si es necesario hacer ajustes respecto a esto en nuestra administración, yo te animo, hermano, a que lo hagamos, a que empecemos haciendo ajustes necesarios, que si después de revisar la primera parte de este tema y vimos esa propuesta que nos daba el pastor Luis respecto a la administración de los recursos y nos damos cuenta de que estamos invirtiendo en otras cosas menos importantes, que hemos descuidado nuestra responsabilidad delante de Dios al diezmar, si hemos descuidado algún área en nuestro hogar o si hemos también visto solo para nosotros, en lugar de procurar atender las necesidades en nuestra posibilidad de otros hermanos que están pasando por necesidad. Yo te animo a que consideremos esto y que hagamos los ajustes necesarios con sabiduría, con dirección del Señor y que esa responsabilidad delante de Él pues la podamos cumplir de manera correcta y que al hacerlo pues podamos glorificar el nombre del Señor. Cerremos con la porción base de esta serie de temas, Primera a los Corintios capítulo 4, por favor vamos ahí, Primera a los Corintios 4, versículos 1 y 2.
Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que Dios nos ayude a perseverar en esto. Que el Señor nos halle fieles como administradores suyos, para gloria de su nombre y para seguir en nuestra vida cristiana, honrándolo y aprovechando bien el tiempo, administrando lo que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga grandemente. Me da gusto saludarlos.